Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Esta teórica corresponde al día martes, a lo que va a ser la segunda y última de las teóricas de la etapa medieval, de este periodo tan especial, y en particular para el martes también tienen que traer visto y analizado el séptimo sello, que nos va a permitir poner en diálogo con los caballeros de la mesa cuadrada de los Monty Python, que de alguna manera ponen en juego mucho los lugares que están en el imaginario, pero que también están en parte de la posición filosófica, científica, o lo llamémoslo como lo llamemos, que está presente en la Edad Media. Habíamos visto algunos elementos generales, repaso muy brevemente. La Edad Media es un tipo de neoplatonismo, porque parte de la idea de la separación, al igual que la alegoría de la caverna, que presupone que tengo que salir de la caverna, ascender y salir. La Edad Media va a plantear un esquema de separación, acuérdense de eso, entre un mundo perfecto y un mundo imperfecto. A diferencia de la posición platónica, el mundo perfecto no es un conjunto de ideas, sino que es básicamente una figura divina, creadora, eterna, increada, y obviamente el mundo empírico, el mundo terrenal, el mundo separado, el mundo del cambio, el mundo de la finitud, es un mundo creado por ese Dios, nuestro mundo, este mundo terrenal que vemos y que de hecho gran parte de la ciencia moderna va a dirigir a su comprensión. Pero tienen que entender que ese esquema que acabo de mencionar es común a toda la Edad Media. Después analizamos, repasen, la patrística, en particular la posición agustiniana, donde la razón está supeditada a la fe. Y decíamos el jueves pasado, bueno, no es una etapa irracional, eh, pero evidentemente es una razón fuertemente dirigida a un comportarse dirigido a su vez a una figura divina, y que pone en juego cómo tengo que salvar mi alma. En el caso del mundo escolástico, que a modo de simplificación lo damos más o menos entre los siglos X y XIV después de Cristo, depende del lugar de Europa, van a ver que gran parte de este esquema continúa, pero hay una diferencia muy importante en cuanto a la racionalidad. La razón empieza a jugar no solo roles ligeramente diferentes, sino que empieza a ganar autonomía, no independencia de la fe. Esto es importante la distinción. Pero sí no depende de para ser. También surgió en la conversación del jueves cómo había entrado gran parte de esto a través de los árabes. De hecho, para el jueves tienen que leer un cuento de Borges que se llama En busca de Averroes, donde va a poner a Averroes, en palabras de Jorge Luis Borges, que fue uno de los grandes pensadores árabes, que hizo entrar el pensamiento aristotélico a un esquema neoplatónico. O sea, fíjense lo que significa esto, que en el mundo griego le habíamos visto algunos diálogos, acá vuelve a dialogar y vuelve a ponerse, pero ahora en clave cristiana. En general, los pensadores árabes se interesan en el problema epistemológico de cómo el alma, acuérdense que lo que conocen en el esquema medieval es el alma, puede conocer lo universal. Y en este sentido, la investigación sobre el alma está dirigida a concebir el intelecto, qué es eso, aquello que conoce, y el alma otra vez aparece bajo la metáfora de la luz, aquello iluminado, iluminado por Dios, sea el Dios islámico, el Dios judío o el Dios católico. En todo este esquema empieza a haber un reconocimiento muy marcado, o sigue habiendo más bien un reconocimiento muy marcado de toda esta tradición metafórica de la luz. Pero ahora con una racionalidad eh, que ocupa un lugar central y que además nos permite entender gran parte del juego con la patrística y lo que va a ser el encuentro del martes, que es el análisis de la demostración de la existencia de Dios, uno de los análisis filosóficos más importantes de la historia de la ciencia, dado por Anselmo. En todo este esquema va a haber una ampliación de los límites de la razón, pero dentro, obviamente, de un esquema cristiano. Según Paulo Lamana, que es lo pueden buscar, tiene una serie de enciclopedias muy interesantes de filosofía, de alguna manera la patrística me ponía en juego cuál es la fórmula racional menos inadecuada para ajustarse al contenido de la fe.
En el caso escolástico, la pregunta es otra, y es, ¿puede la razón y dentro de qué límites ser compatible con la posición cristiana? Y van a trabajar sobre eso. Anselmo, que lo van a leer, pero también Tomás de Aquino, Abelardo, diferentes autores que van a centrarse en cómo un mito de Aristóteles en una tradición neoplatónico-cristiana. Es muy interesante. La demostración de la existencia de Dios lo vamos a ver en vivo, vamos a tratar de trabajarlo, pero es muy importante que leanlo antes. Y léanlo bajo este esquema. El pensamiento medieval escolástico inaugura una forma de pensar muy especial que no llega hasta la actualidad, y no llega inclusive dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que es presentar una tesis, o sea, yo quiero demostrar una tesis. Entonces yo enuncio la tesis y le contrapongo la antítesis, o sea, una negación de la tesis. Digo A y digo no A. Y lo que hago es derivar las consecuencias lógicas de la antítesis, o sea, de no A en este caso, tratando de obtener alguna contradicción. En la medida en que obtengo la contradicción, y en la medida en que tengo lo que se llama tercero excluido, o sea, no hay una tercera opción, o es A o es no A. Y si no A, derivo una contradicción, entonces confirmo A. Esa lógica de razonar se llama tercero excluido, lo hacemos todo el tiempo cuando discutimos con alguien. Eh, no siempre trato de justificar mi propia posición, sino de ver las falencias en el otro, y dentro de lo posible de ver contradicciones. Y entonces, confirmar mi tesis. Pero lo vamos a ver con tiempo el día martes, básicamente. Eh, Acá el elemento fundamental es comprender cómo opera la escolástica con su manera particular de dirigirse. Pero como es una demostración de la existencia de Dios por vías racionales, comprender que el esquema es otro respecto al platónico. O sea, es una razón que de manera autónoma puede demostrar a la fe, perdón, puede demostrar la existencia de Dios, así como la fe llega a la existencia de Dios. Pero son dos caminos paralelos. Usted dirá, bueno, pero Dios sigue siendo el objeto, sí, sigue siendo el objeto al cual se dirige mi intelecto, pero lo hace por vías racionales. Y eso ya me pone en otro escenario, y me pone en un escenario incómodo para lo que viene después en la modernidad. El otro elemento muy importante que tienen que comprender es que hay un uso de la lógica, impecable, ya lo van a ver, que incomoda, y van a ver, eso también lo vamos a trabajar, que hay una distinción muy clara en Anselmo, que después va a tomar forma moderna, que es la distinción entre lo que puedo pensar, lo que puedo comprender y lo que existe. Eso hoy lo tenemos obvio. Puedo pensar un unicornio y no por eso el unicornio existe. Previo al pensamiento de Anselmo esa distinción no estaba tan clara. Con lo cual la escolástica también va a marcar un límite en esa dirección. En el siglo XII tienen un montón de pensadores maravillosos de la escolástica, muy interesantes, se dan discusiones muy interesantes. Y hay uno que se llama Abelardo, que ya lo mencioné, dice, no quiero ser filósofo en forma tal que me ponga en contraste con San Pablo, ni ser Aristóteles al punto de separarme de Cristo, dice Abelardo. O sea, tengo que buscar la manera de conciliar Platón, Aristóteles, cristianismo. Es muy interesante este esquema porque son contradictorios. ¿Cómo armo un edificio ausente de contradicciones con tres fuentes de saber, percepción o lo que sea, contradictorios entre sí? En el siglo XIII nacen las universidades, lo que hoy llamamos universidades, tienen su origen también en la escolástica, y cristianizan a Aristóteles, estas universidades. Es el filósofo con mayúsculas. Otro autor maravilloso de la escolástica y muy reconocido es Tomás de Aquino. Fíjense esta cita de Tomás de Aquino: el conocimiento racional no es una forma de revelación, es una actividad del espíritu humano completamente autónoma respecto de la fe. La idea de la autonomía entre fe y razón es una de las cosas fundamentales, que no estaba en la patrística, y es uno de los elementos distintivos fundamentales de la escolástica. Claro, hay un problema ahí bastante importante, o un potencial problema, que es qué pasa si fe y razón, que están dirigidas hacia el mismo lugar,
tienen diferentes consecuencias, conclusiones. ¿Qué pasa? ¿A quién le hago caso? Y esto va a ser uno de los puntos importantes. En principio, el pensamiento europeo va a partir que fe y razón llegan a las mismas conclusiones, lo cual en el pensamiento arábigo no va a ser tan así, pero no es algo que vayamos a trabajar. Uno de los debates más importantes del siglo XIII escolástico tiene que ver con la querella de los universales. La querella de los universales fue uno de los debates significativos a partir de la entrada del pensamiento aristotélico, y el tema es, vieron que en el mundo griego el universal estaba de alguna manera por encima del particular, ¿no? Esta cuestión, eh, inclusive que el universal puede tomar la forma de idea en Platón, la esencia en Aristóteles, pero la idea de rosa es mayor que la rosa, la esencia de rosa es mayor que la rosa. Bueno, acá el debate que entra en clave cristiana es, ¿qué hago con esos universales? Porque además la pregunta fundamental es, en este caso, ¿qué crea Dios? Si Dios creó a las rosas en general o creó a cada rosa en particular. Y entonces se va a dar un debate eh, muy, muy interesante. Entonces, la pregunta es, ¿qué forma de realidad le tengo que dar al universal? Yo creo en los particulares porque fueron creados por Dios. Ahora, el universal, que en el mundo griego es tan importante, ¿tendrá un nivel de realidad fuerte para el mundo cristiano? Y esa es la querella de los universales, el problema de los universales. Hay toda una posición que dice que sí, que el universal era real y se llama realismo. O sea, realista respecto a los universales se llama realismo. Entonces, rosa no representa meramente un nombre, sino que representa un universal que tiene un lugar de realidad. La otra posición se la entiende como nominalismo. Y esta posición plantea que los universales están en nuestra mente y son procesos mentales simplemente generados por abstracción. O sea, yo genero la idea de rosa, la noción de rosa, pero no existe tal cosa como la rosa universal. Y esta se llama la posición nominalista. O sea, tengo realista, le creo la realidad de la rosa, y nominalista, creo que son solo nombres, son solo conceptos, no son entidades reales. En este debate, lo que se plantea en general es que finalizando el siglo XIV gana el realismo y le presento un nivel de realidad fuerte a los universales. Cuando vean la entrada a la modernidad, van a ver que la realidad de los universales cae abatida. Va a ser uno de los quiebres y una reivindicación del singular. Pero ya para eso falta. La forma de conocer de Tomás de Aquino, otro autor escolástico, es similar a la que vimos en Aristóteles. Un alma sensitiva, un alma racional. Tengo una primera sensación con el alma sensitiva, una repetición de las imágenes y una formación de un universal, pero ese universal estoy todavía en el alma sensitiva, y entonces sí se da un proceso de salto que se hace concepto, y al hacerse concepto se hace universal por comprensión, y al hacerse universal por comprensión se hace forma inteligible, se hace forma que comprendo. El mismo esquema que vimos que en el caso aristotélico. Fíjense cómo van armando preguntas cristianas con respuestas aristotélicas con intervenciones platónicos, una mezcla muy profunda. El último de los puntos que les quiero compartir en esta breve teórica es, se da en este contexto de la escolástica un quiebre muy marcado entre catolicismo y protestantismo. Son complejas las causas de la ruptura, pero una de las causas significativas tiene que ver con la posición en torno a la fe y a mi vínculo con Dios. Mientras en el catolicismo hay una reivindicación clara respecto a la Iglesia y mi mediación con la figura divina, de alguna manera estas notas al pie que hablábamos en la clase pasada en torno a las Sagradas Escrituras y al rol que tiene la Iglesia, en el caso protestante, la fe es un fenómeno personal y de alguna manera Dios es mi Dios. Yo hago una interpretación de eso. No necesito de la mediación de la institución Iglesia. Lutero, uno de los creadores del protestantismo, dice que cada uno debe vivir su propia creencia, así como cada uno deberá vivir su propia muerte.
dice Lutero, y nos llenó de alegría, ¿no? Eh, También había una discusión muy fuerte en torno a las indulgencias, una crítica muy fuerte de Lutero, como un lugar de corrupción, y de corrupción religiosa también, eh, y de superficialidad religiosa y apego a los valores materiales. Acuérdense que parte del tema que nos viene arrastrando es una moral que ya tiene varios siglos. Estos son varios de los elementos de un pensar escolástico. Para el martes, piensen cómo se armó con el mismo piso filosófico neoplatónico de la patrística, se armó otro esquema, una razón autónoma, una forma direccionada de pensar, una lógica del tercero excluido y de una demostración por el absurdo, una escisión del protestantismo que va a ser tan importante para la construcción de la ciencia moderna, y un aparato conceptual y de teoría del conocimiento equivalente al aristotélico. Con todo este rompecabezas, el martes vamos a llegar y vamos a tratar de analizar esa paginita que tienen que leer, que es la demostración de la existencia de Dios de Anselmo, que van a ver cómo opera un pensar fuertemente centrado en lo racional, pero dirigido a Dios. Nos vemos el martes. Que estén bien.